Un saludo cordial a todos los que están observando este vídeo. Hoy les compartiré información complementaria a lo que hemos estado viendo en el vídeo anterior, es decir, en la sesión anterior. Bien, entonces, muy bien. A ver, hemos reflexionado sobre en cuanto a cómo planificamos, cómo evaluamos, cómo manejamos nuestro enfoque de área y cómo nos direccionamos en función a la longitudinalidad de la competencia. También hemos abordado los errores más frecuentes que incluyen en las tres áreas que se ha estado tratando, que es matemáticas, ciencia y tecnología y el área de arte y cultura. Así como cuál es esa ruta, es ese lineamiento que nos lleva a ese modelo de progresión del pensamiento matemático, científico y artístico. Es decir, cómo hacemos que evolucione de un pensamiento concreto a un pensamiento más abstracto. También cómo movilizamos las capacidades en cada uno de los momentos de las actividades de aprendizaje para poder lograr desarrollar la competencia, ¿no? O lograr el manejo de la competencia del área. Muy bien, todo esto se centra en un pensamiento complejo, de una realidad compleja en la que nosotros estamos abordando como docentes. Y no solo eso, sino que también nos centramos o todo ello se sustenta en el pensamiento complejo de Edgar Morin, ¿no? Y qué interesante estas frases cuando lo plantea en su libro El Método, cuando menciona: ¿se puede aceptar que el conocimiento se funde en la exclusión del cognoscente? Que el pensamiento se funde en la exclusión del pensante, que el sujeto sea excluido en la construcción del objeto. ¿Qué piensan ustedes? Una cosa es el objeto de conocimiento y otra cosa es el sujeto cognoscente. Una cosa es esa realidad objetiva de lo que es el objeto y otra cosa es de lo que construimos de ese objeto. ¿Está desligado realmente? Es lo que nos plantea Edgar Morin. Y la otra pregunta muy interesante aún, que es: ¿se puede aceptar que los progresos locales en precisión vayan acompañados de un halo de imprecisión sobre las formas globales y las articulaciones? Casi no entendí esta pregunta, pero me he tenido que agenciar de información. Pero qué interesante cuando plantea que prácticamente hay un halo de imprecisión. Es decir, hay cosas que nosotros podemos manejar, que están a nuestro alcance, pero no podemos conocer el fenómeno en su totalidad, ¿no? Entonces, de eso habla, de una realidad compleja. Es decir, tenemos conocimiento hasta cierto alcance, pero eso no quiere decir que tenemos el control total, ¿no?, de las diferentes variables que puedan acontecer ahí. Entonces, ¿cómo estamos abordando nuestra práctica pedagógica? ¿Cuál es ese halo de imprecisión? Es decir, esa parte borrosa que no logramos ver, que no logramos tener el control. Para ello, también es importante tener en cuenta estos dos aspectos, que esa realidad compleja también lo vive el estudiante. Por lo tanto, saltar a la producción del conocimiento le es difícil, es complicado a él. Si para nosotros es difícil, para el estudiante aún más es complicado, pero no está lejos de su alcance. Entonces se habla de una confusión productiva y una confusión que bloquea el aprendizaje. ¿A qué se refiere esto? Es decir, algo que el estudiante al inicio no logra comprender, no logra identificar ciertos elementos, ciertos patrones, que pueda estar inmerso en ese conocimiento o en esa situación problemática, pero el niño no se queda ahí, sino que él con perseverancia logra encaminarse en cada uno de esos procesos, aún estando en el nivel inicio, ¿no? Entonces ahí el niño, a medida que se va encaminando en cada uno de
los procesos, va reduciendo su halo de imprecisión. Entonces, aquí nos menciona de que esta confusión productiva es la que debería darse y la que deberíamos aprovechar en el aula, porque ahí se activa el pensamiento, se puede apoyar con una labor de andamiaje. ¿Qué tipo de preguntas podríamos hacerlo ahí para que el niño haga intentos de explicación y a medida que va en ese proceso va evolucionando ese nivel de interacción de sus estructuras mentales? Ahora, es muy diferente a la confusión que bloquea el aprendizaje, es decir, algo que el estudiante se estanca en ese campo de conocimiento o se estanca en esa habilidad debido a que él considera que no puede hacerlo y no se ayuda y no permite esa ayuda. Entonces se habla de una parálisis cognitiva. Aquí esta confusión bloqueante prácticamente lo que va a generar es silencio, parálisis, es decir, el niño se queda ahí y se queda en su dicho de que no puede hacerlo, de que no puede y no se ayuda y no permite esa ayuda y hace ese intento de poder salir de ese bloqueo, ¿no? Se estanca ahí. Entonces, qué interesante estas preguntas que se plantea Edgar Morin en su libro El Método y que prácticamente se puede ligar con este tipo de confusiones y que de lo cual se habla del error científico, pero este tipo de confusión que va a producir conocimiento a la larga y no un tipo de confusión que va a bloquear el aprendizaje del estudiante. Entonces, ¿cuál sería nuestra labor de andamiaje aquí? Entonces, y cuando estábamos hablando de los niveles de progresión del pensamiento, es decir, estamos hablando aquí de nuestro enfoque del área, y el enfoque del área se viabiliza en sus capacidades, y esas capacidades tienen un nivel de progresión del pensamiento, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu competencia? ¿Qué capacidades tiene? Por ejemplo, en matemática, primero que te dice que lo traduzcas a un lenguaje numérico y luego que comuniques esa comprensión matemática de esa traducción que está haciendo y que lo está haciendo en tablas, que lo está haciendo en gráficos quizás, y que al final va a usar estrategias para que pueda lograr resolver el caso usando un lenguaje matemático y que al final va a generalizarlo, va a representar, va a modelar, va a generalizarlo y va a tratar de justificarlo con un lenguaje matemático, ¿no? Entonces, qué interesante es esto. Entonces, veamos en qué áreas nos vamos a enfocar. Nuevamente en el área de ciencia y tecnología en su competencia 2021-22. Específicamente nos vamos a centrar en la competencia 21, ya que la competencia 20 y la competencia 22 prácticamente ya contamos con esa ruta de andamiaje, ¿no? Ya contamos con esa ruta de andamiaje porque ya en tiempos de pandemia, desde la DIFOTS o desde Aprendo en Casa, ¿no? De ese programa, ya nos enseñaron cómo ir paso a pasito con el estudiante para que pueda problematizar situaciones, pueda diseñar estrategias, registrar datos, analizar datos y evaluar y comunicar, ¿no? Todo el proceso de la indagación que está haciendo. De la misma forma nos enseñaron a cómo determinar una alternativa de solución tecnológica, hasta diseñarla, implementarla, validarla, evaluar y comunicar su funcionamiento y los impactos que tiene dicha alternativa en la sociedad. Entonces, pero la competencia explica que da al aire. Entonces, ¿cuál sería esa ruta de andamiaje para poder encaminarle al estudiante y poder salir de esa confusión bloqueante a que sea una confusión productiva y de esa confusión productiva a tener el control de su aprendizaje, en la gestión de su aprendizaje, gestión autónoma de su aprendizaje, ¿no? Y en el caso del área de matemática, con su enfoque de resolución de problemas que prácticamente se transversaliza en cada una de estas 4 competencias, ¿no? Entonces, prácticamente son similares sus capacidades, lo que se diferencia está en el medio, en el conocimiento o en la disciplina matemática. Muy bien, ¿no? Y en el caso de arte y cultura,
que tiene 2 competencias, aprecia de forma crítica las diferentes manifestaciones artísticas culturales, ¿no? Y que en el cual cuenta con 3 capacidades. ¿Cómo manejamos esas 3 capacidades de tal manera que ante esa reacción inmediata pueda aún mantener ese tipo de reacción o pueda de repente cambiar de opinión y a partir de su primera reacción de repente poder comunicar qué es lo que ocurrió, ¿no? ¿Por qué ese cambio? Pero a medida que va evaluando, ¿no? Va analizando, va considerando el contexto cultural. Muy bien. Ahora, ¿y la competencia gestiona proyectos desde los lenguajes artísticos? Gestiona proyectos desde los lenguajes artísticos, y que también tiene 3 capacidades, ¿no? En la cual te permite primero que te inspires, que te desafíes y que a partir de ahí generes ideas, que hagas uso de la imaginación, que crees tu propio boceto, que planifiques tu trabajo, que explores con materiales, ¿no? Hasta que esboces tus trabajos preliminares, lo revises, lo afines, es decir, afines detalles, haciendo reajustes, hasta que compartas y evalúes y reflexiones sobre ello. Entonces, qué interesante también en esta área y que puede ayudar al área de matemática y al área de ciencia y tecnología. Muy bien, entonces, en el caso del área de matemática, ¿cuál sería esa ruta de andamiaje que podríamos contar para que se pueda manejar en el aula y ayudarlo al estudiante paso a pasito e ir soltándolo poco a poquito hasta que él mismo sea ese par competente? Muy bien. Entonces, recordemos que tanto para las 3 áreas y para las diferentes áreas siempre debemos abordar casos reales, debemos atender un desafío, debemos plantear una situación problemática, plantearles casos al estudiante y a partir de ahí determinar cuál es mi contexto real, qué situación problemática o qué necesidad estoy abordando. ¿Para qué? Para poder luego matematizar, identificando datos, traduciéndolo a un lenguaje matemático, teniendo esa comprensión matemática, haciendo ese análisis en gráficas, en tablas, identificando patrones, hasta que pueda construir su modelo en cuanto a modelarlo en una gráfica o en una ecuación y pueda ir resolviendo a partir de estrategias que él mismo plantea de cómo dar solución, hasta luego poder interpretarlo y validar si realmente esa estrategia que está planteando realmente me lleva al resultado y sobre todo a poner evaluar si realmente lo que estoy aplicando, los procesos que estoy aplicando es coherente para poder tomar decisiones frente al caso o a la situación problemática presentada, ¿no? Entonces, y en el caso, por ejemplo, del área de ciencia y tecnología, recordemos que la competencia explica, acá hay un poquito de ruido, espero que se escuche, la competencia del área de ciencia y tecnología. En la competencia explica, no solamente te dice que al niño muy bien, que lo exprese desde su experiencia, que comunique desde su experiencia ese conocimiento, no, te está diciendo que debe manejar el conocimiento científico. ¿Esto qué significa? Si la competencia explica tiene 2 capacidades, comprende y usa conocimientos y luego dice evalúa las implicancias que tiene ese conocimiento en la sociedad. Lo estoy ya parafraseando. Entonces, frente a ello, para comprender, ¿qué significa comprender? Establecer relación. ¿Establecer relación entre qué? Entre conocimientos, entre hechos, fenómenos, entre datos, ¿no? Entonces hay que establecer relación entre conceptos, hay que conectar esos conceptos para que a partir de ahí pueda hacer cierto análisis, pueda descomponer el todo en partes y luego a partir de ahí de establecer comparaciones entre casos similares, el estudiante pueda explicar conocimientos, entonces pueda usar ese conocimiento y aplicarlo en situaciones, en contextos diferentes.
Entonces, comprender y usar el conocimiento no significa simplemente que el niño lo explique desde su experiencia, sino que debe usar conceptos, debe usar el principio científico, ¿no? Y debe relacionarlo con el fenómeno que está abordando, con la situación problemática que está la necesidad de esa situación problemática que está identificando, o con el estudio que quiere hacer, ¿no? Y a partir de ahí pueda hacer cierto análisis y con la capacidad de síntesis pueda explicarlo. Y luego usar ese conocimiento en la resolución del caso, es decir, en esa situación problemática que se le ha planteado con determinado principio científico, ¿cómo lo uso para yo poder explicar, dando respuesta al fenómeno que está aconteciendo? Entonces, a partir de ahí, el estudiante establece posturas, ¿no? Y establecer posturas significa que me debo valer de información, me debo valer de teorías, me debo valer de ciertas investigaciones que ya están dadas para defender mi idea. Debo usar evidencias, debo comparar posturas. Entonces solamente así voy a poder emitir juicios en el que me va a permitir analizar consecuencias, tomar posición, es decir, asumir una posición crítica. Entonces hasta ahí yo puedo decir que estoy evaluando también las implicancias que tiene ese conocimiento en la resolución del caso y en la sociedad. Entonces miren que la competencia explica no es simplemente explicarlo con mis palabras en base a la experiencia que tenga en ese contexto, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Y entonces, ¿cuál sería nuestra ruta de andamiaje para poder encaminarle al estudiante a que pueda dar una razón científica, justificándose en evidencias, ¿no? Y defendiendo, asumiendo una postura personal, comparándola y defendiendo también su postura? Entonces recordemos que todo esto está en función a la longitudinalidad de la competencia, es decir, a lo que el Ministerio de Educación nos da, ¿no? En su currículo nacional y en su programa secundaria, que están los estándares de aprendizaje. Prácticamente en los estándares de aprendizaje es la misma competencia en cada uno de los niveles. Lo único que cambia es el nivel de complejidad, ¿no? El tipo de problema, el nivel de razonamiento, el nivel de conocimiento, el uso de representaciones, el grado de abstracción, pero la habilidad se la tiene que manejar desde una edad muy temprana, ¿no? Entonces, qué interesante en esto. Entonces, en función a eso, ¿cómo lo plasmo en una actividad de aprendizaje? ¿Cómo quedaría formulada mi actividad de aprendizaje? Recuerden que una actividad de aprendizaje son vivencias que se tienen en aula, por lo tanto dista mucho de una sesión de aprendizaje que es más formal, en donde se describe lo que el docente hace, que prácticamente es lo que hace en aula, pero aquí en una actividad de aprendizaje se promueve que el estudiante sea el ente principal, productor de su propio conocimiento. Nosotros, nuestro rol solamente sería de mediador docente. Entonces, desde una actividad de aprendizaje que tiene un título de la actividad, un acto protocolar, y vienen sus momentos: reflexiono, exploro, explico y evalúo. En reflexiono, ¿qué iría? Lo que va en tu sesión de aprendizaje, ¿no? El saludo cordial, pero ya no dices el docente saluda cordialmente a sus estudiantes, sino reciban un saludo cordial, estimados estudiantes. Miren la posición cómo cambia, ¿no? Hoy abordaremos o qué se celebró el día, por ejemplo, o un día como hoy, ¿no? Entonces, a partir de ahí empieza a crear ese clima efectivo, ese clima propicio para el aprendizaje, para poder ahí empezar a problematizar. ¿Y a qué me refiero esto? Le presento el caso o empiezo a plantearle la situación significativa de la institución.
si es que la institución cuenta con uno, ¿no? Y cuál es el reto y cómo desde nuestra área de estudio podemos abordarlo. Ahora, frente a ello, ¿qué competencias vamos a evaluar y cuál sería el propósito de nuestra actividad de aprendizaje? Para que en el momento exploro, ya voy identificando sus saberes previos, ¿no? Es decir, cuánto conoce del caso abordado, le presento el caso o la situación problemática para ya dar inicio a movilizar mis capacidades. Recuerden que aquí la idea no es tanto el conocimiento, sino de movilizar las capacidades para poder decir que mi estudiante ha logrado desarrollar la competencia tal. Entonces, el conocimiento es el medio que me ayuda a movilizar esas habilidades. Entonces, frente a ello, en el segundo momento, que es exploro, ahí ya puedo presentarle el caso, puedo presentarle la situación problemática, sea en el área que estés, y a la vez, a partir de ahí vas identificando cuánto conoce de ese caso, ¿no? Y qué conocimientos, qué principios científicos se está abordando de repente ahí. Entonces, aquí yo ya puedo aplicar mi primera capacidad, sea en matemática, como es traduce desde un lenguaje matemático, ¿no? Podría ser de esa manera, ¿no? O su matematiza, porque en las diferentes competencias ya va cambiando, si es algebraico, si es modelar objetos, ¿no? Si es estadística, ya va cambiando. Entonces, pero puedo ya empezar con mi primera capacidad en el momento explora. Y a partir de ahí se comunica cuál es la evidencia y cuáles van a ser los criterios de evaluación, ¿no? Para poder ya encaminarme al siguiente momento, que es el explica. Aquí en el explica, el estudiante en este caso ya puede estar gestionando su aprendizaje de forma autónoma, pero con nuestro acompañamiento, porque todavía requiere de nuestro acompañamiento. Entonces, aquí entraría nuestra segunda capacidad. Por ejemplo, en matemáticas, su segunda capacidad habla de la comprensión matemática, ¿no? De comunica su comprensión matemática. Entonces, y desde el área de ciencia y tecnología, por ejemplo, en el caso de la competencia explica, sería estaríamos todavía en comprende y usa el conocimiento científico. O en el caso de la competencia indaga, estaríamos todavía en la parte de problematiza situaciones, porque problematiza situaciones significa que no solamente es contar con el caso y analizarlo, sus causas y efectos, sino que hay que determinar a partir de ahí cuál va a ser mi variable independiente, cuál va a ser mi variable dependiente, que podría ser en el exploro, ahí en el momento exploro, y en el explica ya van formulando su pregunta de indagación, van planteando su hipótesis, si es posible van planteando sus objetivos, ¿no? Ahora, ¿para qué? Para poder saltar a la siguiente capacidad, que es diseñar estrategias. Entonces en el explica ya se puede ir encaminando a esa segunda capacidad de diseño de estrategias, o por ejemplo en matemática, que es la comprensión matemática, y bueno, ya en la última fase o en el último momento evalúa, ya podríamos estar con nuestra tercera capacidad, donde el estudiante plantea estrategias, ¿no? Usa estrategias, en este caso del área de matemática, donde él mismo gestiona qué estrategias va a usar para la resolución del caso, ¿no? Y bueno, en el caso, por ejemplo, de ciencia y tecnología, ya estaría evaluando las implicancias que tiene ese conocimiento en la sociedad. Y en el caso, por ejemplo, de la competencia indaga, ya estaría el estudiante tratando de identificar su grupo control y experimental y tratando de diseñar en este caso, su experimento, cómo lo va a hacer. Y si cuenta con los materiales, mejor aún, ¿no? Entonces, y va a ir comunicando todo ese proceso. En el caso del área de arte y cultura también,
¿no? Entonces puedo ir aplicando ya, por ejemplo, si es la competencia aprecia. Claro, si es la competencia aprecia, por ejemplo, en el momento reflexiono, muy aparte de la problemática institucional, cuando ya salto al nivel exploro, yo puedo ya ir planteando mi caso, mi situación problemática o lo que quiero abordar, ¿no? Para poder movilizar la primera capacidad, que es percibe manifestaciones artísticas culturales desde su reacción inmediata que les estaba mencionando, ¿no? Aquí lo tenemos, miren, ahí está, desde su reacción inmediata hasta que pueda observar e identificar elementos visuales, formas, colores, acciones, detalles, y no solo eso, sino también pueda identificar su visión del mundo, ¿no? En este caso, entonces, de esa manera, y puede saltar a la siguiente capacidad, ya en el momento explica, con contextualiza manifestaciones artísticas culturales, ¿no? Con cierto análisis, identificando qué es lo que estaba viviendo el autor en esos tiempos, cuál fue su contexto, espacio cultural, su contexto cultural, ¿no? En este caso, y qué en este cambio, qué cambios, ¿no? O permanencias hay, utilizando el término del área de ciencias sociales, ¿no? ¿Qué cambios y permanencias hay con los tiempos actuales, ¿no? Y cómo me identifico con ello. Entonces, así sucesivamente, y puedo terminar con la tercera competencia. En el momento evalúo con reflexión creativa y críticamente, dependiendo de lo que quiero trabajar en ese tiempo que voy a tener. En este caso de arte y cultura, en la semana se trabajan 2 horas, pero de repente me demanda de 4 horas, entonces puedo quedarme en la segunda capacidad, y en una segunda actividad de aprendizaje puedo movilizar sus momentos hasta llegar hasta la última capacidad, ¿no? Igual en el área de matemática, 4 horas, porque son 2 horas de refuerzo escolar, entonces en 4 horas puedo movilizar todas las capacidades de mi competencia, entonces eso hay que tener cuidado. Acá lo interesante que es en el área de matemática es esa ruta, cómo va a ser tu ruta de andamiaje. Planteas tu situación problemática y que sea real o casi real, ¿no? Ahora, luego tiene que haber la comprensión y análisis del fenómeno. Representación matemática. ¿No? Aquí se van a dar estas 2 capacidades de traducirlo desde un lenguaje numérico y comunica su comprensión matemática hasta que lo modela aquí, ¿no? Hasta que viene la resolución matemática, donde el niño plantea sus estrategias de cómo resolverlo, hasta luego modelarlos, si es posible también ahí, e interpretar el resultado, argumentar, validar y transferir, ¿no? Que no solamente se quede en resolver el caso, sino en cómo se usa ese conocimiento en otros contextos parecidos. Entonces es importante ello, que se transfiera a nuevos contextos. Entonces me voy a esa ruta de andamiaje. Veamos acá. Plantéale una situación problemática al estudiante. Desde ahí parte desde un caso donde el niño asuma roles, ¿no? Donde hay un desafío para el niño, donde le des requerimientos que debe tener en consideración, que es parte del conocimiento matemático, artístico o científico de lo que estés aprovechando ahí. Muy bien, entonces a partir de ahí, al asumir ese error, se va a identificar con el caso y va a atender a ese desafío, donde a partir de ahí lo que va a hacer es ese enganche, esa activación contextual. ¿Para qué? Para que pueda comprender el problema. Entonces ver o identificar cuánto conoce de ello, para que luego pueda traducirlo matemáticamente e ir construyendo el significado. Aquí se va a dar una confusión productiva, evitando que se quede en una confusión bloqueante, sino que sea una confusión productiva. Ya les dije, una confusión productiva, una confusión que prácticamente el niño no se queda ahí, a pesar de su dificultad, va pidiendo ayuda y va yendo paso a paso en los procesos que se siguen, encaminándose en esa producción del conocimiento.
¿no? O en la resolución del caso. Entonces, ¿para qué? Para que luego haga uso de representaciones. Representaciones, ¿a qué nos estamos refiriendo? A organizar ese conocimiento, a organizar ese pensamiento, esas ideas que están ahí en tablas, esquemas y gráficos, que le permita al estudiante poder comprender mejor, traducirlo a un lenguaje matemático y que luego le lleve a usar estrategias y procedimientos. Es decir, ¿qué estrategias va a aplicar? El enfoque de resolución de problemas, de repente es más visual, es más, se podría decir, es más abstracto. Por ejemplo, puedo usar el enfoque de resolución de problemas o el método de Polya. ¿Qué voy a usar? El método heurístico, en el caso de los chicos, de repente haciendo comparaciones. Las estrategias que aplique el estudiante debe ser que él mismo se encamine a darle solución. Tu rol es de mediador, por lo tanto, hay que evitar aquí darle la fórmula. Y en el caso de la traducción matemática, de la comprensión del problema, hay que evitar explicar y hay que escucharle más al estudiante. Entonces, para que luego se dé una formalización progresiva, es decir, ahí ya se vea qué patrón es el que observa, ¿no? A partir de que observa el patrón y qué es lo que cambia, qué es lo que se mantiene, qué relación encuentra, va haciendo generalizaciones. Es decir, va identificando el modelo matemático y puede así argumentar introduciendo el lenguaje matemático y no se quede solamente con argumentar justificándose en ese conocimiento matemático, sino también que se dé esa transferencia a contextos similares. Entonces aquí se moviliza las 4 capacidades de las competencias, de las 4 competencias que tiene el área de matemática. ¿Se puede esto usar para el área de ciencia y tecnología? Claro que sí. ¿Cómo lo movilizas? Pero bueno, aquí lo tenemos las 4 capacidades, por ejemplo, del área de matemática. Traduce, comunica, luego viene de estrategias y argumenta. Bueno, se le ha sintetizado así, ¿no? Ahora, ¿qué información me daría el niño en un nivel inicio, en un nivel proceso y en un nivel logrado o de aprendizajes previstos? ¿Qué información me daría? Porque esta ruta de andamiaje no es simplemente para trabajar con los estudiantes que son o que están en un nivel logrado, sino tanto para el niño que está en nivel inicio, para el nivel proceso y para el nivel logrado. Por eso está que cuando estás en casa, reflexiones. ¿Cuál sería tu ruta de andamiaje de tal manera que se generalice para las 4 competencias y que a la vez me permita recoger aprendizajes o producciones tanto del estudiante que está en nivel inicio, proceso y logrado? No es que vas a trabajar una para un nivel inicio, otra para un nivel proceso, otra para un nivel logrado. No, por eso está en tu creatividad como docente y en tu juicio crítico. ¿Qué harías? ¿Cuál sería esa ruta que le encaminarías? O en otras palabras, ¿cuál es esa ficha de actividad que tú ejecutas o elaboras en casa y lo presentas al estudiante para que resuelva? Entonces, me estoy refiriendo a eso. ¿Cuál va a ser esa ruta en que le encaminas a movilizar cada una de las capacidades de tal manera que se vea ese nivel de progresión del pensamiento matemático, científico o artístico, y a la vez al niño que esté en nivel inicio lo encamines, al niño que esté en nivel proceso lo encamines, incluso al niño que está en nivel logrado se vuelva cada vez más autónomo en la gestión de sus aprendizajes. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Aquí te doy un ejemplo ayudado con la IA, por ejemplo. Todo esto es con un diálogo con la IA. ¿Estamos? Bueno,
Entonces, aquí, por ejemplo, se ha tratado de conversar de cómo podemos facilitar al docente con una ruta de andamiaje, ¿no? Entonces ya nos está dando con cada uno de estos pasos, y a partir de ahí sé tú mismo, diseña tus propios procesos siguiendo estos pasos, ¿no? Ahí está, por ejemplo, primero parto de una situación problemática, ahí activo la necesidad matemática. Podría empezar aquí con traduce cantidades, con la primera capacidad. Entonces, ¿qué haría para primer grado de educación secundaria? Empiezo de repente con situaciones cotidianas simples, repartos, conteos. En el caso de segundo grado, con situaciones con dos variables, ya aquí el niño debe manejar dos variables. En tercer grado, de repente con relaciones de proporcionalidad y cambio, empezaría por ahí, ¿no? En cuarto grado con situaciones algebraicas o funcionales, en quinto situaciones complejas ya de modelación, de optimización de análisis, es decir, ya elevo el nivel del caso. Elevo el nivel del caso porque recordando que son 4 competencias, si bien tienen el mismo enfoque, el medio es el que cambia, es decir, el conocimiento. Al cambiar el medio, por ahí hay reajustes en cada una de las habilidades, ¿no? Entonces, ¿cómo planteo mi situación problemática de tal manera que lo encamine en todos estos pasos? Entonces, frente a ello nos vamos al paso número 2. Cuando ya planteaste tu situación problemática, donde le das que asuma un rol y que resuelva el desafío, entonces ahí empieza ya la modelación inicial. ¿A qué se refiere? Que el niño ya se va familiarizando con eso, es decir, va identificando datos y lo va expresando en un lenguaje matemático. Entonces va traduciendo cantidades a expresiones matemáticas. Hay que tener en cuenta de cometer este error. No le des la ecuación. El niño debe construir la ecuación. Pero aquí simplemente no es que aquí ya te va a dar la ecuación en sí, ¿no? Entonces, ¿cómo le encaminas al niño a que te logre dar ciertos datos y donde lo exprese bajo un lenguaje matemático? Entonces, en primer grado, de repente puede usar un lenguaje todavía verbal o con dibujos, trabajarlo con dibujos, con esquemas, ¿no? O con juegos. Ahora, en el caso de segundo grado ya pueden usar tablas y operaciones básicas. Tercer grado, ya expresiones algebraicas. Cuarto, ecuaciones o funciones, modelos matemáticos en quinto. Recordando que ecuaciones también se trabaja en primer grado. Expresiones algebraicas también se trabaja en primer grado, ¿no? Y la parte de la estadística, la parte de la geometría también se trabaja en primer grado. Pero ya el programa secundario nos dice hasta dónde debes trabajar, ¿no? Y tú conoces tu contexto, tú conoces tu realidad y puedes abordarlo y puedes jugar con todo ello. Pero recuerda, no te olvides de tu estándar, ¿no? El estándar te dice, te orienta, te dice, mira, aquí debes llegar. El desempeño te dice, mira, aquí se va a operativizar para determinado grado en cierto campo del conocimiento, ¿no? Pero ya el estándar te lo dice, entonces no te pierdas, no te quedes con solo los desempeños. Los desempeños deben ser un modelo de referencia para que a partir de ahí determines criterios de evaluación, pero tu mirada debe ser siempre el estándar, porque el estándar es el que moviliza capacidades. El estándar sintetiza lo que es la competencia, y la competencia moviliza a sus capacidades. Entonces el desempeño puede movilizar una o dos capacidades nada más. Eso hay que tener cuidado. Entonces, bien, nos vamos al paso número 3. Ya tengo mi situación problemática, ya lo diseñé bonito, le di roles que asuman un desafío, le planteé requerimientos donde aplico ahí el principio matemático, el principio científico, el principio artístico. Ahora ya le pedí al estudiante que vaya identificando datos, que a ver cómo va su comprensión y cómo lo va traduciendo a un lenguaje matemático. Pero ¿qué hago en mi ficha? ¿Qué planteo ahí para encaminarle a eso, para que mi niño formule sus tablas o lo exprese a través de dibujos, para que luego pase
salte al paso número 3, que ya entra la segunda capacidad donde el niño comunica su comprensión matemática. Aquí viene la representación y comunicación. El niño acá organiza el pensamiento. ¿Cómo lo organiza? En tablas. Muestra su tabla o lo está comunicando a través de cómo lo organiza en tablas, en gráficos simples o en la simbología que él quiere emplear, ¿no? O en ese lenguaje verbal gráfico o incluso con dibujos. ¿Para qué? Para que el niño entre a la capacidad número 3, donde el niño ya empieza con la resolución del caso, ya tiene acá planteada la ecuación, ¿no? Ya tiene planteado acá prácticamente el problema en sí, con los datos que incluye y con esa comprensión que ha podido obtener, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que empiece a resolver el caso. ¿Y cómo lo resuelve? Pues el niño tiene que plantear estrategias, tiene que plantear procedimientos. Recuerda que en el paso 3 el docente no debe explicar, es decir, es un mediador, debe recoger, debe escuchar al estudiante, debe escuchar esa comprensión matemática que tiene. Hay que evitar llenar la clase de explicaciones, ¿no? Ahora, ¿para qué? Para que el niño acá tampoco no hay que darle la ecuación, no hay que mecanizarle con procedimientos, que el niño dé el procedimiento. A veces nos puede sorprender. Entonces, esos procedimientos de repente a través de conteos, sumas, operaciones básicas, operaciones combinadas, estrategias algebraicas, el método heurístico que les había mencionado, de Polya, lo que quiera usar el estudiante, las ecuaciones, ¿no? O estrategias cada vez más complejas de repente, que el niño lo puede entender y nos puede explicar. Entonces, ¿para qué? Para que aquí el niño ya pueda relacionarlo con el caso y a la vez pueda establecer su modelo, su patrón, ¿no? Aquí ya el niño ya te da el patrón y te dice qué regularidades hay, qué cambios hay, qué permanencias hay. Ya establece relaciones, ya generaliza expresiones. Aquí se puede ver si el niño ha comprendido ese lenguaje matemático. Entonces hay una comprensión matemática, ¿no? Aquí ya se consolida la comprensión matemática. Estamos hablando de la segunda capacidad, a pesar de que estamos en la tercera capacidad de estrategias, ¿no? De uso de estrategias. Para luego pasar al paso número 6, que ya es la argumentación, que es la cuarta capacidad, ¿no? La cuarta capacidad que ya el niño va a argumentar, pero justificándolo con un lenguaje matemático. Entonces acá hay que evitar darle las respuestas o hay que evitar aceptar respuestas sin justificación. A veces los niños son muy cortitos en lo que pueden decir, ¿no? Y te dan lo que quieren comunicar, pero no lo sustentan el por qué. Y ese por qué te tiene que dar el estudiante. Entonces es importante no solamente darle el qué cosa debe manejar mis estudiantes o qué cosa o enfocarme en el qué, sino en el cómo lo van a hacer y el por qué lo están haciendo. Entonces es importante, siempre nos enfocamos en el qué, incluso en el por qué, pero el cómo, nos olvidamos del cómo y es ahí donde el niño se pierde y hasta el docente se pierde. Entonces, al final tiene que terminar con la transferencia de ese aprendizaje a contextos o a nuevas situaciones, ¿no? Entonces aquí se va a evidenciar si realmente es un aprendizaje real, ¿no? Que de repente con problemas similares lo puede aplicar, cambio de datos, cambian el contexto, problemas no rutinarios. Entonces, ¿qué ruta vas a diseñar? ¿Qué ficha harías que te encamine de este paso a este paso hasta este paso? Eso es lo que se te está pidiendo para que al final, quizás en este momento va a ser un poco complicado porque va a involucrar tiempo y cierta capacidad pensante ahí, pero luego te va a facilitar el trabajo, ¿no? Luego te va a facilitar el trabajo porque a medida que pasas a la otra competencia, pues
prácticamente ya lo tienes, solamente haces ciertos reajustes, tú lo mueves, ya tú lo ordenas, incluso puede ser como un rompecabezas. Muy bien. Entonces, de esa manera, aquí te doy otra imagen en la cual puede ayudarte un poco más, ¿no? Con respecto a cómo diseñar tu ruta. Aquí está de manera generalizada, pero ¿cómo lo harías tú? Por ejemplo, planteas ese problema, acá se mueve rápido, por ejemplo, planteas ese problema contextualizado, ¿verdad? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Evitas un lenguaje técnico que sea bajo el lenguaje que usan los chicos. No, hay que evitar ese lenguaje técnico para poder familiarizarnos con los chicos y los jovencitos se sientan cómodos también analizar ese caso y a partir de ahí empezar a usar o manejar sus capacidades. Bueno, ya le puedes tomar captura, ahí le puedes tomar captura porque está con efecto. Bueno, en síntesis, ¿en qué nos sustentamos para poder decirte, mira, esto tienes que hacer, estos lineamientos tienes que tener en cuenta para que luego puedas emprender un proceso de planificación y esa planificación se vuelva ejecución en aula, ¿no? Entonces, miren, ahí está. Nos centramos en lo que pide el Ministerio de Educación, en estos modelos teóricos, en la construcción del aprendizaje, ¿no? Incluso nos basamos en un aprendizaje basado en problemas de Howard Barrow. Bueno, no sé pronunciarlo bien. El pensamiento crítico de Benjamin Bloom, evaluación formativa, Dylan Wiliam, el enfoque STEAM, bueno, ¿no? Y también el pensamiento complejo de Edgar Morin. Entonces recuerda qué es lo que debes seguir. Aquí, frente a ello, hay errores que debemos evitar. Por ejemplo, empezar por la fórmula. O saltar la representación. El niño ya no hace su tabla, ya no diseña su tabla, ya no diseña su esquema, ya no usa dibujos, ¿no? Va de frente a resolver. Entonces, o cortas la confusión productiva. Esa confusión productiva es buena, es genial aquí. Ahora, ese error científico debe aceptarse como tal y a partir de ahí ver cómo medias para poder darle luz y ese halo de imprecisión se reduzca, ¿no? Ahora es muy importante también que no evalúes solo el resultado, sino también el proceso. Recuerda también, evita explicar antes de que el estudiante piense. Y no uses ejercicios rutinarios, plantéale casos, ¿no? De lo que él vive. Si su colegio utiliza habilidades técnicas o enseña habilidades técnicas, aprovecha esas habilidades técnicas, que ahí muy bien se aplican las matemáticas. Muy bien, entonces recordemos también lo que queremos. También estamos bajo un enfoque STEAM, es decir, cómo lo abordas desde diferentes áreas de estudio. Se dan cuenta, la matemática hace uso de la investigación. Ahora les están exigiendo a ustedes la investigación. Y nosotros nos centramos en la investigación, me estoy refiriendo a los maestros de ciencia y tecnología, nos centramos en la investigación para apoderarnos de esos conocimientos matemáticos y poder brindar soluciones tecnológicas, explicarlas, argumentarlas, justificándose en razones científicas, ¿no? Y el arte comunica, expresa. Entonces, ¿cómo nos podría el arte ayudar aquí? Los matemáticos, cuando emplean lo que es geometría, usan el arte. Ahora, en ciencia y tecnologías, siempre abordamos una capacidad que es el diseño. Y entra diseñar bocetos. Esos bocetos el niño no los sabe expresar en un dibujo. Entonces, ¿cómo el arte puede ayudarnos ahí a esbozar esos dibujos? Y que ya en tercero, cuarto y quinto ya nos piden un dibujo a escala, ¿no? Entonces, qué interesante. Entonces, frente a ello, teniéndolo ya claro, es importante a cómo vas a planificar. Recordemos que hemos empezado con la unidad 0, ya se ha hecho famosa esta unidad 0, donde empieza con la evaluación diagnóstica.
¿qué has aplicado en tu evaluación diagnóstica? Cuidado, ya has aplicado ejercicios. Bueno, en matemática ya se salvan porque prácticamente el Ministerio de Educación ya nos entregan, ¿no?, las evaluaciones. Y han visto cómo lo plantea el Ministerio de Educación, ¿verdad? De alta demanda. Ahora, y con situaciones problemáticas. En el caso del área de ciencia y tecnología y arte y cultura, pues nosotros diseñamos nuestras evaluaciones. Has movilizado todas tus capacidades para poder medir el nivel de aprendizaje que tienen tus estudiantes. Si no lo has movilizado, esa evaluación diagnóstica no te sirve prácticamente, porque lo que se quiere ahora es evaluar competencias. Y evaluar competencias significa movilizar capacidades. Si lo has hecho simplemente por lo que quieres tú evaluar y no has movilizado capacidades, esa evaluación diagnóstica no te sirve prácticamente. Entonces, de acuerdo a eso, es de sugerencia, si así como hay una evaluación diagnóstica, debe haber una evaluación de cierre. Y que debería ser la misma evaluación para identificar resultados, ¿no?, de cuánto creció nuestro estudiante. Muy bien, entonces, frente a ello, teniéndolo ya claro de esta complejidad del pensamiento, que lo que está ocurriéndole al niño, lo que le está ocurriendo al docente y en esa interacción de docente-estudiante y más el contexto, entonces es importante focalizar competencias. Por ejemplo, en el área de matemática, ¿qué competencias focalizarías? ¿No? ¿Qué competencias? Por ejemplo, ya se ha aplicado la evaluación diagnóstica. ¿En cuál es la competencia en la que tienen mayor dificultad? Si bien es cierto, todas las competencias tienen el mismo enfoque, que es de resolución de problemas. Entonces quiere decir que ahí se transversaliza todos los procesos que se siguen, ¿no?, para cada una de las competencias. Pero hay que focalizar en dónde está lo que diferencia es el medio, el conocimiento. ¿En dónde está? ¿Están en el conocimiento algebraico, en la dificultad, o en la parte de resuelve problemas de cantidad? O de repente en la parte estadística, ¿en dónde está la dificultad? Entonces yo focalizo. Por ejemplo, en mi unidad 1 focalizo la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. A partir de esta competencia debo movilizar al menos otra competencia para mi primer bimestre, o hasta 2 competencias, o hasta las 3 que me faltan. No significa que yo priorizo esta competencia y solo en esa competencia me quedo, no, que esta competencia eje movilice a la otra competencia. Por ejemplo, si mi unidad 1 es competencia de resuelve problemas de cantidad, y que creo que ahí está el talón de Aquiles, es la mayor dificultad que hay. Entonces, a partir de esa competencia yo voy planificando toda mi secuencia de actividades en 6 semanas, si tiene ese bimestre. Entonces, de tal manera que a partir de ahí, ¿qué otra competencia movilizo? De repente movilizo cantidad con gestión de datos, ¿no? Y ya tengo 2 competencias que voy a evaluar. Recuerden, menos es más. No quieras abordar todas tus 4 competencias en 6 semanas que tiene tu primer bimestre, ¿no? Porque ya 3 semanas pasaron para la evaluación diagnóstica. Entonces, fíjate que, o 2 semanas lo que haya pasado, no sé. Pero bueno, de esa manera hay que priorizar y movilizar las demás. Entonces ahí estás integrando competencias. Ahora, y de igual forma para el área de ciencia y tecnología. El área de ciencia y tecnología tiene 3 competencias. ¿Cuál es la competencia en la que han tenido mayor dificultad? Aquí sí no solamente es un enfoque, sino aparentemente 2. Indagación y alfabetización científica y tecnológica. Entonces, de repente en los procesos de la investigación está mal. Entonces desde ahí planifico y movilizo otra competencia que puede ser el explica o puede ser el diseño. Puedo trabajar indaga con diseño o indaga con explica. O en todo caso, si de repente no prioricé o focalicé la competencia indaga, sino la competencia explica, porque sé que no pueden dar razones científicas, todo lo explican en base a su experiencia con palabras simples, pero no está el principio científico. Entonces a partir de ahí lo focalizo y movilizo de repente en la competencia indaga, ¿no?
de esa manera hay que abordarlo. Entonces ya tenemos competencias priorizadas para cada unidad y a partir de ahí muevo las otras competencias. Ahora, y de la misma forma para el área de arte y cultura. Arte y cultura solo tiene 2 competencias, además son 2 horitas en la semana. Entonces, ¿cómo empiezo con el estudiante? ¿En dónde hay mayor dificultad? En la competencia aprecia. El niño no sabe evaluar o valorar una obra de arte, no sabe identificar esa visión del mundo que tiene el artista y no lo jala con su propia visión del mundo y involucra ahí la parte del contexto cultural. Entonces de repente esta competencia yo lo focalizo, la competencia aprecia, esa será mi competencia eje. Y a partir de ahí muevo la competencia crea proyectos desde los lenguajes artísticos. ¿Ya está? O puede ser el crea. Ahora, recordemos que también para la Feria de Ciencias, la competencia crea proyectos desde los lenguajes artísticos es de vital importancia para ciencia y tecnología. Y gestiona datos también en el área de matemática para ciencia y tecnología, como una forma de integrar ya competencias desde diferentes áreas. Entonces mira qué interesante y hasta ahí lo hemos abordado. Pero dirán, ¿y qué pasó con en este caso? ¿Qué pasó quizás con las otras áreas? ¿Cuál es mi ruta de andamiaje? Ya lo sabes. De acuerdo a tu competencia, de acuerdo a sus capacidades, ahora diseña tu ruta de tal manera que así le vas a encaminar paso a pasito a tus estudiantes. ¿Estamos? Cuídense mucho.